Queridos hermanos, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Les saludo con mucho cariño, mis hermanos, y pido al Señor que esté bendiciendo su vida con su palabra. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios a distancia en este Campacítate 2020, un campamento tan original, tan especial, en el cual estamos celebrando una década de gozo, 10 años de gozarnos juntos en el Señor, a pesar de los problemas, las situaciones, adversidades que hemos pasado durante esta década, pérdidas, pero también llenos de gozo porque el Señor ha sido nuestro sustento y nuestro guía. Hoy, además de la enseñanza bíblica, le pido al Señor que también esté abriendo nuestra creatividad para echar mano de la tecnología, para aplicarla durante este tiempo de pandemia en beneficio de la iglesia, de la gente que sigue en necesidad de Jesucristo. Creo que esta situación nos ha abierto las puertas principalmente a los jóvenes para que puedan crear, para que puedan innovar, reuniones virtuales, series virtuales, compañerismo virtual, etc. Hay muchas maneras en que la iglesia puede seguir edificándose. Vamos a basar nuestra enseñanza en el libro de Filipenses capítulo 2 y el versículo 5 al 11 para enfocar el gozo de adorar a Cristo. Pero antes permítanme dar algunas definiciones de lo que es la adoración para entrar en materia. A propósito, en la Biblia no encontramos ninguna definición de adoración, pero sí encontramos personas que nos dan principios que nos muestran qué hacían en la adoración, cómo adoraban en sus vidas. Pero estas definiciones vienen precisamente de esto. Déjenme comenzar con la primera de ellas, que dice así: la adoración es la actividad interna de reconocimiento directo de Dios por sus atributos, sus caminos y demandas. La segunda dice así: la adoración es un acto de homenaje y reverencia que nace del espíritu del hombre y lo manifiesta en acciones externas como un estilo de vida. Después tendremos tiempo, si es posible, analizarlas. La tercera, que incluso podrá aparecer en una foto, dice: la adoración no es una tarea o un deber, es la respuesta natural de un corazón apasionado por Dios.
Y una cuarta, hermanos, la adoración, un poquito más sofisticada, viene del término griego proskuneo, que se relaciona con el acto de reverenciar. Pros, que significa hacia, y cuneo, que significa besar. La adoración en este sentido implica besar la mano, pero va más allá. Implica un reconocimiento de la persona y obra de Cristo a quien adoramos. Ya que entendemos la definición o una de las definiciones, ahora podemos pensar en algunos ejemplos bíblicos que experimentaron en su vida el gozo de la adoración y la disfrutaron realmente. Uno de ellos fue Moisés. Éxodo 34:8 dice que se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y adoró a Dios. Así dice la versión de la traducción lenguaje actual. Pero las vidas que realmente me impresionan y me animan mucho para tener tiempos de adoración es la vida de los reyes Josafat y Ezequías. Miren, les menciono por qué. La vida de Josafat en 2 Crónicas, capítulo 20, y solo 2 versículos. 2 Crónicas 20, el versículo 12 y el versículo 18. Obviamente esto está precedido de un contexto de angustia, de problemas, de situaciones difíciles. Y creo que esas son las situaciones que Dios usa para poder adorarlo de una manera muy especial. Es lo que sucedió en la vida del rey Ezequías. Dice la palabra del Señor en el versículo 12, cuando, Josafat, cuando el rey Josafat se vio envuelto en problemas. Josafat fue un buen rey de la tribu de Judá, del linaje de David. Y dice el versículo 12 que al verse en problemas, al verse en aprietos, mencionó esto como una prueba de su adoración a Dios. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú a las naciones que venían contra ellos? Las naciones eran los amonitas y los moabitas. ¿No los vas a juzgar tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Después de que el Señor le da respuesta, una respuesta positiva, vean lo que dice el versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Esta es una muestra de la adoración de este rey tan profunda, tan necesaria, tan importante para él y su pueblo. Y asimismo podemos ver la adoración en la vida del rey Ezequías. En 2 Reyes, capítulo 19, 2 Reyes, capítulo 19, leo el versículo 15 al 19. Dice la palabra del Señor así: y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra,
Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que además echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de mano de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. También el rey Ezequías adora en un momento de angustia, en un momento de dificultades en su vida. Y así podríamos seguir citando varios ejemplos, como el ejemplo del ciego al cual Jesús le devolvió la vista allá en Juan 9:38. Dice que creyó y lo adoró. La mujer samaritana y muchos más que experimentaron el gozo de adorar a Cristo. El gozo de adorar a Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, también tuvo esa experiencia. Y seguramente la vida de todos ellos nunca volvió a ser la misma después de experimentar esta vida de adoración. Porque finalmente sabían a quién adoraban, por qué lo adoraban y cómo lo adoraban. De hecho, en la vida de Pablo, allí en el capítulo 16 de Hechos, cuando se encuentra o cuando es llevado a la cárcel por predicar el evangelio, hay varias cosas que suceden en ese momento que resultan, que provocan la adoración de Pablo y su compañero Silas. Pero sería bueno notar qué es lo que estaba pasando precisamente en esos momentos. En el libro de Hechos, capítulo 16, mis amados hermanos, tiene esa hermosa historia que concluye con unos momentos tremendos de adoración. Allá en el capítulo 16 y los versículos 22 hasta el 25, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Y sucedieron cosas tremendamente maravillosas en este momento de adoración. Y estoy seguro que a causa de la adoración en la vida de Pablo y de Silas. Ahora bien, vean esto. Primeramente fueron azotados. Y ese castigo no era nada suave. La verdad es que producía heridas en el cuerpo. Así es que esas heridas estaban sangrando. Y después de esto, hermanos, los metieron al último calabozo, al más oscuro, al más sucio. Seguramente su olor era nauseabundo, realmente un olor fétido, feo, con tanta humedad y además lleno de oscuridad. No era nada cómodo el lugar. Y por si fuera poco, después de azotarles, de llevarlos al calabozo, todavía les impiden la movilidad.
porque los aseguran con un cepo. Era una situación terrible. Era una situación muy difícil. Pero en lugar de lamentarse, de entristecerse, Pablo principalmente, pero también Silas, prorrumpen en adoración a Dios. Es cierto que no narra todo lo que ellos dijeron, lo que sí sabemos es que oraron y cantaron. Y la adoración implica orar y cantar. Y ahí estaban ellos adorando al Señor, glorificando al Señor, reconociendo los atributos de Dios, reconociendo los propósitos de Dios en su vida. Estaban adorando. Y si seguimos leyendo, veremos que sucedieron cosas sumamente antinaturales. Entonces, ya que Pablo había tenido esta experiencia en su vida de adorar, hermanos, ahora comparte esto con sus lectores y a ellos les da razones sólidas que el creyente tiene para disfrutar el gozo de adorar a Cristo. Vamos a ver esas razones que el creyente tiene, razones sólidas que el creyente tiene para adorar a Cristo. Leamos Filipenses 2, 5 al 11. Y vamos a encontrar varias en este pasaje. Dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En esta lectura, hermanos, encontramos para nosotros los creyentes, porque eso es lo que comienza a indicar, haya pues en vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Obviamente son los creyentes de Filipos. A ellos se les hace este llamado. A ellos se les da esta enseñanza. Y dice, en vosotros. Y esa es la primera razón sólida que el creyente tiene para disfrutar del gozo de adorar a Cristo. Vosotros son los creyentes. De modo que la primera razón es que hayamos nacido de nuevo. Que seamos nuevas criaturas. Solo las nuevas criaturas pueden adorar verdaderamente a Dios. Solo las verdaderas criaturas saben a quién adorar. Solo las verdaderas criaturas nacidas de nuevo saben cómo adorar. Entonces, vosotros se refiere a los creyentes, a los que hemos nacido de nuevo. Esta es la primera razón que tenemos para adorar a Cristo, porque hemos nacido de nuevo. Porque Dios nos ha regalado la fe para creer en Él. Porque ahora nos identificamos con Cristo. Porque ahora tenemos una relación personal con Él. Porque ahora Él nos ha dado el privilegio de adorarle. Sí, en ese tiempo, después de haber sido salvos, pero también la esperanza de seguir adorando por toda la eternidad. Es maravilloso saber que los creyentes tenemos este privilegio, que tenemos esta bendición, hermanos. Que el hecho de nacer de nuevo nos convierte en adoradores del Dios que nos ama, del Dios que nos hizo nuevas criaturas. Y que ahora podemos adorarle y que también en la eternidad podemos adorarle. El miércoles de la semana pasada
después de estudiar el capítulo 5 de Apocalipsis, mi hija me preguntó: papá, ¿nosotros también estaremos allí? Y después de mi respuesta, que fue sí, tú y yo también estaremos allí, empezamos a llorar los dos. Fue algo espontáneo al recordar la adoración en el cielo, donde todos los creyentes seguiremos adorando a Jesucristo. La adoración es algo muy emocionante, hermanos. Es algo muy sanador. Es algo muy, muy, muy personal. Yo te pregunto esta tarde, como creyente, ¿te estás entrenando ahora en la tierra, en el arte de la adoración, en la bendición de la adoración? Porque un día, en su máxima expresión, la estaremos celebrando allá en el cielo, cara a cara con Cristo. Y otra vez, porque solo los que hemos nacido de nuevo tenemos el privilegio de disfrutar el gozo de adorar al Señor. Si así no fuera, todo acto de adoración carecería de significado. Porque cualquiera adoraría. Hermanos, la adoración es exclusiva de los creyentes. Por eso ese vosotros es tan importante en este texto. Haya pues en vosotros este sentir. Y a propósito, Jesucristo también adoró al Padre. Cuando en Mateo 11 le dice: te alabo, Padre, porque escondiste esto de los sabios y se lo revelaste a los niños, porque a ti te agradó. Entonces, que este sentir de adoración que experimentó Cristo en su vida, también lo experimentemos nosotros. Es una razón sólida para disfrutar de la adoración a Cristo. La segunda razón sólida es porque Jesucristo es Dios. Y aquí tendríamos una serie completa para probar esto, con varios argumentos de que Jesucristo es Dios. Sé que hay varios grupos de personas, varios grupos religiosos que niegan que Jesucristo sea Dios. Ustedes saben de algunos populares, cuyos argumentos no son bíblicos, cuyos argumentos son destrozados por la palabra de Dios. Y esta es una razón que los creyentes tenemos para adorar a Cristo. Él es Dios. Déjenme probarlo con dos argumentos solamente. Uno de Filipenses, realmente serían dos de Filipenses, y otro de Apocalipsis, que sean tres. Dice la palabra del Señor, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Con este mismo pasaje podemos comprobar que Jesucristo es Dios. En el versículo 6 usa la palabra forma de Dios. Y esta palabra implica, hermanos, o muestra o enfatiza la esencia o el carácter de la persona divina. En otras palabras, el autor está diciendo: Jesucristo es Dios, totalmente, verdaderamente.
Porque la misma palabra la vuelve a usar en el versículo 7 para decir que él también tomó forma de siervo. Y no son dos palabras diferentes para forma, es la misma palabra, forma de Dios, forma de siervo, lo que indica 100% Dios, 100% hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre. De otra manera tendríamos que decir que no es Dios, pero sí es hombre. Entonces, no le haríamos justicia a la palabra forma, porque la usaríamos de dos maneras distintas. No. Es la misma palabra para describir que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es hombre. Así es que fue tanto hombre, 100% hombre, como 100% Dios. Y aquí mismo le doy el siguiente argumento para después ir a Apocalipsis por el tercero. En capítulo 1, versículo 2, el autor, que es Pablo, menciona dos bendiciones que proceden de una misma fuente. Gracia y paz a vosotros los creyentes, ¿de quién? De Dios, nuestro Padre, y también ¿de quién? Y del Señor Jesucristo. Es una fuente, es una sola fuente de donde brotan dos bendiciones. El Padre provee gracia y paz, el Hijo Jesucristo provee gracia y paz. Muestra que Jesucristo es Dios también. Bien, ahora acompáñenme a leer Apocalipsis solo para probar o para dar este argumento. ¿Ok? El tercer argumento. Muy bien, cuando estemos en el capítulo 4, encontramos en el versículo 2. Dice Juan: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y sigue describiendo al que está sentado. ¿Quién es el que está sentado? Dios el Padre. Ahora bien, ¿quiénes le adoraban a Dios el Padre? Tenemos que ir hasta el versículo 9. Usted lo puede ver ahí, en el versículo 9. Dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces ya vimos quién era el que está en el trono. Ahora vemos quiénes le adoraban: los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. ¿Por qué le adoraban? Porque es el creador de todo. El Padre merece toda adoración. Es Dios. Acompáñenme al capítulo 5 de Apocalipsis. Y leemos los versículos 5 y 6. Dice el versículo 5 y 6. Ok. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Versículo 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado.
Ahora, ¿quién es el león de la tribu de Judá? Cristo. ¿Quién es la raíz de David? De la raíz de David. Cristo. Isaías 11. ¿Quién es el cordero como inmolado o que fue inmolado? Que fue muerto. Cristo. Juan decía, este es el cordero de Dios. Es Jesucristo. Muy bien, ya identificamos quién es. Ahora, ¿quiénes lo adoran? ¿Quiénes lo adoran? Versículos 8, 9 y 14. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero de Cristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y en el versículo 14 dice, los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Ya vio la diferencia? Adoraban a Cristo. ¿Quiénes lo adoraban? Los 4 seres vivientes y los ancianos. ¿Por qué lo adoraban? Porque murió para limpiarnos de nuestros pecados. Porque murió para limpiarnos de nuestros pecados. Así es que el Padre, el Hijo, reciben la misma adoración, porque Jesucristo es Dios. Sigamos adelante. Ya llevamos 2 razones sólidas para gozarnos en la adoración a Cristo. Somos nuevas criaturas. Jesucristo es Dios. Y dice el versículo 8 del capítulo 2 de Filipenses, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Le adoramos porque Cristo murió en nuestro lugar. Porque Cristo murió por nosotros. Y murió de la manera más cruel, más atroz que había. De la manera más vergonzosa. En una cruz que era usada como un instrumento para dar muerte a los criminales. Murió así mi amado hermano y mi hermana para que usted y yo no tengamos que sufrir el castigo eterno. Esa es una tercera razón sólida para rendirle adoración a Cristo. Y si fuera la única sería más que suficiente. Él murió por nuestros pecados en la cruz. Nada lo detuvo en su camino a la cruz. Y por eso usted y yo hoy podemos adorarle. Al contemplar la cruz vacía, el sepulcro vacío, podemos adorarle. Porque Él ocupó nuestro lugar. Dice Pedro que murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Esto llena de adoración el corazón del creyente. Una cuarta razón sólida se encuentra en el versículo 9.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Podemos tener el gozo de adorar a Cristo porque Él, Cristo, ya está exaltado, ya triunfó, ya venció, ya está a la diestra del Padre de Dios, del Padre, donde está esperando solamente para regresar por su iglesia y para volver a establecer su reino en la tierra. Él vino para morir. Ahora vendrá para juzgar y reinar. Amado hermano, adoramos a nuestro Salvador exaltado. Él no quedó en la tumba. Él vive. Y le adoramos por su victoria sobre la muerte. Le adoramos porque fue exaltado hasta los cielos. Porque ahí está intercediendo por usted y por mí. Ocupa ahora mismo el lugar de máximo honor en el cielo. Así lo contempló Esteban. Y seguramente en sus últimos momentos de vida, Esteban también le adoró. Porque lo contempló en el trono. Lo contempló lleno de poder, lleno de gloria, lleno de autoridad. Así adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme darle una última. ¿Por qué podemos tener el gozo de adorar a Cristo? Porque somos criaturas nuevas, porque Jesucristo es Dios, porque Él murió en nuestro lugar, porque Cristo ya está exaltado. Y una última, versículos 10 y 11. Lo exaltó para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Saben por qué podemos tener el gozo de adorar a Cristo? Porque un día todo el universo también le adorará. Todo el universo. Pablo dice: los que están en los cielos, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, le adorarán. Toda rodilla se doblará delante de él. Todos. Toda lengua confesará que Jesucristo es el amo, es el dueño, es el Señor, es el vencedor. Solo Él tiene derecho, solo Él es digno de la adoración. Va a llegar ese día pronto. Ahora tenemos el privilegio de adorarle voluntariamente por la gracia de Cristo. Pero si usted no lo está haciendo ahora, un día va a tener que hacerlo involuntariamente. Porque todos, sin excepción, desde el rincón más lejano del universo hasta el rincón más cercano, toda rodilla se doblará. Toda la creación reconocerá su señorío y le adorará. Aún involuntariamente. Los demonios reconocerán que Él es el Señor y le adorarán. Los ateos reconocerán que Él es el Señor y le adorarán. Los filósofos que niegan a Cristo, las sectas que niegan a Cristo, se postrarán delante de Él y reconocerán que solamente Él es digno de adoración, que solamente Él tiene autoridad para reinar y ser adorado,
que solamente, mis amados hermanos, Él tiene el derecho de gobernar por siempre y para siempre. Ahora, lo menos que podemos hacer es adorarle y cumplir con el propósito divino. Dice, para la gloria de Dios y Padre. Adorarle es darle la gloria, dar el reconocimiento, hablar bien de Cristo. Estás adorando al Señor. Porque la adoración es la actividad más esencial y noble que podemos realizar como seres creados, como seres salvados, como seres llamados para adorar a Cristo. Lo mejor que podemos hacer ahora es adorarle y consagrar nuestra vida a su servicio. Pregunto esta ocasión, ¿tienes razones sólidas para adorar a Cristo? ¿Conoces razones sólidas para adorar a Cristo? Puedes doblar tu rodilla o puedes inclinarte en reverencia y adoración a Él porque tienes razones sólidas para adorarle. Hemos visto a lo menos 5, pero hay una infinidad. Disfrutas tu adoración a Cristo. ¿Te gozas, te emocionas cuando adoras a Cristo? Así lo hicieron las personas que vimos en la Escritura. Se emocionaban. Se animaban. Se sorprendían, se maravillaban, se extasiaban cuando adoraban a Dios. ¿Estás disfrutando tú esa adoración a Cristo? ¿O existe algo en tu vida que te está impidiendo adorar a Cristo? ¿Algún pecado? ¿Alguna razón? ¿Por qué no en esta noche le pides perdón a Dios como hijo suyo o hija suya y le dices que has perdido la emoción de la adoración, la visión de la adoración, y vienes a Él y le pides perdón y empiezas una nueva vida de adoración? Empiezas a emocionarte con la adoración. Empiezas a edificar tu vida y a edificar la vida de otros a través de la adoración. Quiero terminar dándote unas sugerencias para que vuelvas al gozo de adorar a Cristo, para que abundes en el gozo de adorar a Cristo, para que disfrutes el gozo de adorar a Cristo. Ojalá y las puedas poner en práctica. Primero, busca y canta himnos que hablen del carácter de Cristo, de nuestro Salvador. De verdad, van a refrescar tu alma. Van a animar tu espíritu. Van a permitirte contemplar a Dios a través de estos himnos. Vas a poder recordar su carácter, su persona, su obra a través de estos maravillosos himnos. A lo mejor con la novedad de tantos himnos nuevos,
hemos ido olvidando aquellos himnos que enseñan doctrina, doctrina de Dios, doctrina de Cristo, doctrina del Espíritu Santo. Y no disfrutamos el gozo de adorar a Cristo por medio de los himnos. Busca y canta. A lo menos uno cada día. Estos himnos que hablan del carácter de Cristo. 2. Dedica tiempo en la semana, o mejor dicho, cada día, para ser más específico. Cada día de la semana aparta un tiempo solo para adorar a Dios en oración. ¿Qué es esto? Habitualmente oramos y pedimos. O sea, la oración consiste en pedir, en pedir, en pedir, en pedir. Usted y yo lo hacemos. Bueno, habituémonos, acostumbrémonos a dedicar un día a la semana, si quiere, o un momento cada día de oración donde solamente adoremos a Dios sin pedirle nada. Y eso va a enriquecer, eso va a fortalecer, eso va a animar su vida de adoración. El que dedique este tiempo. Tercero, ya que está disfrutando la emoción, la bendición de adorar a Cristo, comparta con su familia, con sus amigos, a lo menos una vez a la semana, lo que Dios está haciendo en su vida. Mándele un WhatsApp, mándele un mensaje, mándele una foto y dígale, yo estoy disfrutando de lo que Dios está haciendo en mi vida y estoy, aprendiendo a adorarle. Hágalo. Y finalmente, como lo estaba haciendo el año pasado, mi hermano, mi hermana, siga memorizando salmos y úselos para adorar al Señor. Uno de los preciosos salmos pequeños y muy fáciles de memorizar para ustedes. Ustedes se memorizaban salmos largos. Bueno, este es el Salmo 100. Muchos ya lo saben. Pero podemos solamente recitarlo. Úselo como un instrumento de adoración al Señor. Si puede poner estas sugerencias prácticas en su vida, hágalo. Sin duda, desarrollará el gozo de adorar mejor cada día a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.